Veremos las definiciones para la administración de soluciones y nos enfocaremos a las soluciones cristaloides. Un bolo de fluido o un bolo de líquido es una infusión rápida que se utiliza habitualmente para corregir hipotensión o para corregir hipovolemia o para tratar el choque, y se refiere en cargas en lo general en pacientes previamente saludables, al menos de medio litro en un tiempo corto, que puede ser de 10 a 15, máximo 20 minutos, pero tiene que ser un tiempo corto. El objetivo de que sea un tiempo corto es que tengamos la capacidad de comparar cómo se comporta los signos vitales o la fisiología del paciente en comparación a antes de que lo hagamos. Entonces, es una medida terapéutica, es una estrategia de reanimación y tiene que ser en un tiempo corto. No se trata de dejarle abierto al suero y ver qué pasa. Se trata de tomar los signos vitales, tomar la decisión de reanimar al paciente con volumen y pasar la carga. Puede ser en 5 minutos incluso. Si su vena da, si su punzocat da, el objetivo es que el paciente reciba esa carga de volumen si es que hemos considerado que por sangrado el paciente lo requiere. Y una vez que lo hemos pasado, medimos cuál es la respuesta. Si la respuesta es favorable, tomamos la decisión de si requiere otro o no. El reto de fluidos es un bolo de fluidos que es menor. Es de 100 a 200 mililitros, incluso a 250 mililitros, y ocurre en un tiempo corto también, para revalorar que haya mejorado la perfusión tisular, que haya mejorado la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estado neurológico, las características de la piel, en fin, los datos clínicos que estén buscando ustedes y con los que hayan decidido reanimarlo. Un paciente que recibe una infusión es un paciente que recibe aporte de fluidos intravenosos de una manera más o menos continua, y se trata de mantener la normalidad, la hidratación, de reponer las pérdidas y de prevenir daño orgánico. En infusiones también controlamos la velocidad de administración de ciertos medicamentos. Medicamentos de fuerza del corazón, medicamentos de apoyo en la presión arterial. A las aminas, a partir de este momento, le llamaremos soporte vasopresor cuando utilicemos norepinefrina. Así lo vamos a explicar, porque es la forma en la que los doctores les presentarán a ustedes a sus pacientes, o es la forma en la que ustedes presentarán a sus pacientes a los doctores cuando los ingresen a los hospitales. Entonces, un paciente que tiene soporte vasopresor es un paciente que tiene infusión de norepinefrina. Existen otras aminas, pero la principal amina indicada en caso de un paciente que tiene hipotensión y que requiere soporte vasopresor en este año, en el 2024, es la norepinefrina. Luego, mantenimiento se refiere al aporte de líquidos para pacientes que no pueden ingerir por vía oral y que se encuentran bajo restitución intravenosa. Un ejemplo podría ser los pacientes que han tenido deshidratación y que han pasado de un plan A un plan B y que el plan B no ha funcionado, entonces el plan C es intravenoso. El balance hídrico diario, el balance de los líquidos diarios, es la suma de todos los líquidos que ingresan vía oral o intravenosa y la resta de todos los egresos, lo que se evapora, lo que suda, lo que produce de orina, el agua de la materia fecal, lo que vomita, lo que sangra, lo que gastan los drenajes de otros espacios como el espacio pleural, lo que se drena de una pericardiocentesis o lo que se drena de un drenaje peritoneal, en el caso del manejo de los pacientes con ascitis, todo lo que entra contra todo lo que sale. A eso se le denomina balance de líquidos. El balance acumulado es la suma total en 24 horas. Los 3 turnos
se suman y ese balance es el balance acumulado, el balance de 24 horas. Sobrecarga de volumen se refiere como a la cantidad de líquidos en el balance que nos quedó positivo, que empieza a generar problemas y que empieza a generar incremento en el peso corporal total e incremento en el peso de los órganos. Ejemplo, el hígado puede congestionarse, el brazo en donde está canalizado el paciente presenta edema. A nivel de las pleuras, a nivel de los pulmones, existe congestión y esa congestión genera mucho impacto en el pronóstico. Si el paciente está en ventilación mecánica, puede ser un paciente que tarde más tiempo ventilado y empeora el pronóstico, empeora la posibilidad de sobrevivir, disminuye. Así que la reanimación se realiza porque no es inocua, se realiza bajo criterios. Por eso es que muchas clases estaremos platicando de la manera en la que utilizamos los líquidos intravenosos. Si ustedes van a ser unos paramédicos egresados con dirección médica, que tengan la capacidad y las competencias para canalizar a una persona, para tomar bien una decisión de reanimación, es importante que lo realicen de la manera más segura para las personas. En este esquema de un libro de fisiología que se llama Gayton, están esquematizados diferentes espacios. Este que está arriba, que dice plasma 3 litros, es el espacio que está dentro de los vasos sanguíneos, se llama espacio intravascular. Y recordar que es una cantidad de plasma, como un 60%, que serían 3 litros, y otra cantidad, que son las células rojas de la sangre, que se llama hematocrito, que es el porcentaje de células de la sangre que está, de células rojas de la sangre, que está diluido en este plasma. Entonces, así hablaríamos de los 5 litros que tenemos de volumen sanguíneo para un paciente de unos 75 kilogramos. Y luego, esta membrana es la división que existe entre los vasos sanguíneos y el líquido que se encuentra entre célula y célula. Se llama líquido intersticial. A la suma del líquido intersticial y del plasma se le denomina líquido extracelular. Está fuera de las células, en algunos espacios, pero siempre fuera de las células, circulando este y este en el tejido, pero todo está fuera de las células. Y dentro de las células, esta es la membrana de la célula. En el interior de la célula existe esta cantidad de líquidos calculados, unos 28 litros para una persona de unos 70 o 75 kilos. Entonces, cuando canalizamos a alguien o cuando le damos de beber a alguien, son ingresos. Cuando analizamos las pérdidas, es lo que produce de orina, lo que exhala, lo que evacúa, lo que suda, lo que se evapora por la piel o, en los casos de los pacientes quemados, lo que se evapora por las zonas quemadas y, por supuesto, lo que sangra. Cada líquido tiene unas concentraciones de electrolitos. Electrolitos normales, como los de la tienda, que se toman cuando hacen ejercicio. A los electrolitos que tienen signo negativo se les denomina aniones. Y ahí están el cloro, el bicarbonato, las proteínas con signo negativo y el fosfato, los fosfatos orgánicos con signo negativo. Y a los que tienen signo positivo se le denominan cationes, como el sodio, el potasio, el calcio y el magnesio. Ahora, es muy importante desde este nivel entender cuáles son los electrolitos que principalmente tienen que ver en la gravedad de las personas. El que más, para fines de las urgencias generales,
es el potasio. Y el nivel que más importa es el potasio que se encuentra, que se puede medir dentro de las venas. Entonces, a pesar de que es poquito, si ven, de la raya negra fuerte hacia arriba, las concentraciones de potasio son pequeñas, pero dan estabilidad para el corazón y para la actividad eléctrica de todos los músculos. Entonces, si esta cantidad de potasio, que se encuentra normalmente entre 3.5 y 4.5, tiene cambios importantes, el paciente tiene riesgo para la vida. Y luego, la concentración de sodio, que se encuentra entre 135 y 145, si ven hasta acá, esta tiene mucha importancia, especialmente para la función de las neuronas. El resto de electrolitos también tienen importancia, pero estos dos son en los que yo les pido que se enfoquen para que se les haga fácil el aprendizaje y que saber que una persona puede ponerse simplemente grave porque varíe esta cantidad de potasio en la sangre, que sería el líquido extracelular, sería el plasma, o esta cantidad de sodio, porque principalmente nos haría alteraciones neurológicas del tamaño del cerebro. Eso es lo importante. El sodio es uno de los principales determinantes del tamaño del cerebro. Así que si tenemos cosas que lo afecten, como por ejemplo que ha tenido un trauma en la cabeza, que tiene trauma craneoencefálico, el electrolito que más relevancia tiene durante la reanimación es el sodio. Y recordar que el cloruro de sodio y la solución Harman, hemos revisado hace unos 10 minutos, tiene una concentración de sodio lo más parecida al plasma. Lo iremos viendo a más detalle. Gradiente oncótico se refiere a la cantidad de moléculas grandes. Cuando digamos oncótico, hay que pensar en proteínas. El gradiente oncótico es un gradiente que, como las concentraciones varían de un lado a otro de la membrana, lo veremos perfecto en fisiología, como varían de un lado a otro de la membrana, tienen la capacidad de atraer líquido hacia ellas. Entonces, en los tejidos periféricos, el movimiento del agua está determinado por la concentración plasmática de las proteínas. Por ejemplo, una persona que tiene disminución en la cantidad de proteínas por cualquier enfermedad, en el hígado o que produce proteínas, o en los riñones, cuando elimina proteínas, ustedes lo van a encontrar cuando lleguen en su ambulancia, cuando lleguen al domicilio del enfermo, lo van a encontrar hinchado. Ese edema periférico está generado porque no hay proteínas suficientes haciendo fuerza de atracción de los líquidos hacia el interior de las células y hacia el interior de los vasos sanguíneos, y el paciente tiene fuga de líquidos de dentro de los vasos sanguíneos hacia los tejidos periféricos. Por eso es que están hinchados. Cuando vean pediatría, verán en los casos de una forma de desnutrición grave, como los niños están súper hinchados, súper panzoncitos, y es porque tienen muy poquita cantidad de proteínas. Bueno, las proteínas en los tejidos periféricos, eso es fácil de recordar y se llama gradiente oncótico. Pero cuando reanimamos y nos preocupa el paciente que está grave y tiene trauma de la cabeza, trauma de craneoencefálico, trauma los tejidos que conforman el cerebro, entonces recordaremos un gradiente diferente. Ese gradiente se llama osmolar. Y entonces diremos, el movimiento de los líquidos dentro y fuera del cerebro, dentro y fuera del sistema nervioso central, está determinado por un gradiente osmolar. ¿A qué se refiere? Se refiere a las partículas que son osmóticamente activas y principalmente la diferencia entre los electrolitos del plasma y los electrolitos del líquido extracelular. ¿Cuál es la barrera que los divide? Ahí es la denominada barrera hematoencefálica. Esa la verán en el sistema nervioso central. Pero es maravilloso porque es una barrera semipermeable. Es casi impermeable en agudo
pero conforme pasan los minutos y las horas y los días, esta permeabilidad se logra y entonces podemos ir, si hacemos un buen tratamiento, mejorando el edema cerebral. Pero si hacemos un tratamiento descuidado o con desconocimiento, entonces vamos empeorando el edema cerebral. Y ya miraremos cómo un cerebro que cuidamos que no se hinche mucho es maravilloso porque podemos operar el cráneo, podemos drenar las hemorragias, los hematomas, etcétera, y el paciente puede volver a recibir en la cirugía los huesos del cráneo a su lugar y poderlo despertar incluso recién operado. No es así en el caso de los pacientes que están con el cerebro muy hinchado. Los pacientes deben de quedarse en ventilación mecánica, pasan a la terapia intensiva y la velocidad de despertar depende de la velocidad con que sus médicos logren mejorar el edema cerebral. Así que es un pilar conocer estas cosas porque en ambulancia muchas veces pasamos una cantidad de litros de reanimación que podrían ser más de los que necesita el paciente y tiene impacto en el pronóstico. El movimiento de agua entre los vasos y el espacio extravascular del cerebro se establece entonces por gradientes osmóticos. Siempre piensen aquí en el sodio. Estos gradientes se establecen por la administración de soluciones que pueden ser hiperosmolares, hiposmolares o isoosmolares, como isotónicas, las dos que hemos revisado al comenzar esta reunión. La administración rápida de soluciones hiposmolares, como el caso de Hartmann, ahí me falta una N, Hartmann, puede generar edema cerebral y puede incrementar la ingurgitación de las venas del cerebro, un edema cerebral, cuando veamos los tipos, un edema cerebral vasogénico, puede, por su componente de lactato, incrementar el nivel del ácido láctico y ahora veremos un esquema, cuando se metaboliza produce dióxido de carbono y agua libre. Y el agua libre genera una osmolaridad disminuida y se va hacia el gradiente de mayor concentración generando edema y el CO2 genera vasodilatación cerebral, incremento de la presión intracraneana e incremento del flujo venoso. Eso en palabras y en una lista. Esto en un esquema. El incremento, el paciente cuando tiene consumo de ATP puede generar ácido láctico y puede generar en el metabolismo del lactato agua libre y CO2. Y este CO2 incrementa el flujo local en el cerebro y eso genera edema. Recordarán que en las dos clases previas les puse fotografías de un cerebro hinchado, era otro paciente, pero este caso es similar, donde pueden ver cómo está herniándose hacia arriba a través de la cirugía un cerebro que está muy edematizado. Y entonces eso ha sido, aquí falta una N, eso ha sido porque el paciente ha sido agresivamente reanimado con soluciones hipotónicas. Si recuerdan, la osmolaridad del Hartmann es una osmolaridad bastante menor que la de la solución de cloruro de sodio al 0.9%. Y esa osmolaridad se compara con la osmolaridad del plasma. En términos generales, diremos que la osmolaridad del plasma se encuentra entre 280 y 310. Así que revisen lo que anotaron del Hartmann y es una solución con una osmolaridad menor. Por eso genera más edema. Pero hay otras peores. Si fuera el caso que hemos colocado una solución que no es salina, sería la recomendable, y utilizamos una Hartmann, bueno, estamos cerca. Pero si utilizamos una solución muy, a pesar de que tenga una osmolaridad más alta, porque tenga concentración de glucosa, en cuanto la glucosa se metabolice, lo único que nos va a quedar es agua libre. Y entonces tendríamos complicación por dos cosas. Uno, por osmolaridad baja, una vez que se metabolice la glucosa, y tendríamos
edema cerebral por ese motivo, y la otra será, tendríamos peor pronóstico neurológico por la elevación de la glucosa. Se sabe que dentro de los cuidados de un paciente neurológico, el rango que debemos aspirar es a tener una glicemia, unos niveles de azúcar entre 120 y 180 miligramos por decilitro. Así que no es una opción correcta utilizar soluciones mixtas ni soluciones glucosadas a ninguna concentración, o sea, no al 50, no al 10, no al 5, no mixtas, cuando estamos reanimando a una persona que se juntan choque hipovolémico por sangrado y trauma cráneoencefálico. No son opciones correctas. Eso es la perla, cuidarlo. El edema vasogénico es el más común de los edemas que existen en el cerebro y se refiere a que se incrementa la permeabilidad de los capilares del cerebro y es una complicación frecuente del trauma de cráneo, de algunos tumores, algunas infecciones en el cerebro y de algunas enfermedades vasculares. Y hay un edema osmolar. Para que el edema osmolar u osmótico se presente, requiere, como hemos platicado, integridad de la barrera hematoencefálica. Permite el incremento en la formación del líquido cefalorraquídeo y aparece en situaciones que nosotros generamos o que genera la persona que toma decisiones de usar soluciones, que son situaciones hipoosmolares. Se diluye los componentes de la osmolaridad del plasma y el paciente presenta edema cerebral por ese motivo. ¿Cualquier paciente puede ocurrir? Sí, pero principalmente en los pacientes que tienen trauma craneoencefálico. Y entonces aquí haré un paréntesis y les diré que es exactamente lo mismo para los pacientes que tengan trauma raquimedular. Cuando ustedes identifiquen pacientes con trauma en a cualquier nivel en la médula espinal, son pacientes que no deben ser reanimados con soluciones hipotónicas ni reanimados agresivamente si no tienen una justificación de pérdida demostrada de volumen. Sobre todo porque ellos pueden presentar una cosa que se llama choque medular. Y en el choque medular es un estado en el que se puede asociar hipotensión sin taquicardia compensadora. Y en esos casos podría antojarse que se decida reanimar con volumen, porque la presión está bajita. Y entonces pues responde, pero es una respuesta pasajera. Cuando se vuelve a hipotensar, podría ser que mi paramédico decida nuevamente pasarle otra carga de volumen. Y así, sucesivamente hasta que el paciente se encuentre en el hospital. Para ese momento, la cantidad de reanimación que haya recibido con soluciones cristaloides ya empeoró su pronóstico, porque la zona lesionada a nivel medular es la que más se va a edematizar. Y ahí es donde yo he generado un problema con mis soluciones cristaloides. Entonces, si tienen un día un paciente con choque medular, o sea, un mecanismo de lesión, un balazo, un atropellamiento con lesión en la columna, una caída de una gran altura, que tenga paraplegia, que no mueva las piernas, y que además esté la presión bajita y sin taquicardia, sin acelerar el corazón de manera compensadora. Recordar, si lo que necesita ese paciente no es reposición de volumen porque esté sangrando, lo que requiere es soporte vasopresor. Esa sería una de las situaciones extraordinarias en las que un paciente puede requerir aminas sin requerir reposición de soluciones, y eso mejora muchísimo el pronóstico. La probabilidad de que requiera una cirugía de descompresión de la médula urgente es mucho mayor, es mucho mejor. Quiere decir que es posible que ese paciente no requiera una cirugía urgente por ese motivo, y eso será gracias a un buen manejo con fármacos que suban la presión arterial, pero que no sobrecarguen de manera innecesaria a ese paciente.
la flecha anaranjada que sube es una flecha que correlaciona la presión arterial media, el volumen y la formación de edema, con el edema más frecuente que hemos platicado, que se denomina vasogénico. Correlaciona con el grado de alteración que tenga la barrera hematoencefálica, con el tamaño de la lesión y con el tiempo de apertura de la barrera. Y lo que es muy importante aquí es platicar que a pesar de que ese edema se puede presentar durante el manejo de sus pacientes y que es un edema de características osmolares, de acuerdo a la osmolaridad del paciente, con la reanimación que ustedes van haciendo, que es muy importante, es en la época en que se utilizaban soluciones coloides, como cuando utilizaban manitol, esta es la hemorragia, como cuando utilizaban manitol, el paciente fugaba el manitol. Y entonces fugaba porque cuando ustedes le ponen manitol a una persona que quieren que orine de una forma brusca muchísimo y lo deshidraten para disminuir el volumen del cerebro, ok, sí ocurre eso, pero lo que primero ocurre es unos minutos de hipervolemia, demasiado volumen y demasiada presión de sangrado, y si la lesión es grande, entonces estos pacientes tendrán así toda esa cantidad de fuga y de acumulación de una sustancia química pues en el cerebro, que tiene un efecto deleterio. Entonces, este edema cerebral puede ser generado por utilizar soluciones hipoosmolares, ya hemos dicho, HARMA, soluciones glucosadas de cualquiera de ellas, y que eso genere que se pierda el gradiente osmótico, o por la administración de malitol. Cualquiera de estas serían mecanismos que pueden generar mayor daño neurológico. Entonces, cuando reanimen a alguien con choque hipovolémico, por sangrado y con edema cerebral, con trauma craneoencefálico, recordar estas 4 cosas para evitarlas y mantenerse en soluciones que sean isoosmolares. La solución salina, ¿no? Entonces, sus soluciones, su solución base o su solución de bolos de volumen, si van a reanimar, que sea una solución salina. Hasta este momento, este artículo del que vamos a platicar ahora es un artículo de choque circulatorio. Es un artículo en una de las revistas de más impacto en el mundo y con base en las cuales se toman las decisiones de crear las guías y de hacer las recomendaciones de reanimación. Se llama New England Journal of Medicine y en este esquema podemos mirar los tipos de choque. Vean cómo en azul la mayor frecuencia de choque en el mundo es por infecciones. A ese se llama choque séptico, y para esta revisión se trata del 62%. Es una forma de choque diferente. Ahorita veremos algunos dibujitos. Una forma de choque diferente en la que los líquidos se distribuyen de manera anormal en los espacios que hemos revisado, en los espacios intersticial, intravascular e intracelular. Luego, el siguiente lugar, el segundo y tercer lugar, están en empate entre fallas del corazón, con 16%, se llama choque cardiogénico, y el choque hipovolémico, 16%. Nuestro choque hemorrágico está aquí, dentro de la rebanada verde de esta gráfica de pastel. Después existe otra forma de choque, el 2%, que es obstructivo, y otro distributivo que puede ser no séptico. Aquí en el distributivo no séptico puede ser el medular, por ejemplo. En el 2% acá puede estar el tamponamiento cardíaco, etc. Para que se vayan dando una idea. Pero en estos días estamos hablando de la rebanada verde. Aquí están ejemplificadas las 4 formas más comunes de choque. El choque distributivo, en donde podríamos tener una alergia grave, una anafilaxia,
o un choque por una infección grave, que después de la sepsis haga choque séptico, estaría aquí y se explica principalmente por pérdida del tono, de la fuerza de compresión de las arterias y de las venas. Y además afecta al corazón, pero es en la circulación. En el caso nuestro, el choque hipovolémico, donde se pierde plasma o volumen sanguíneo. En el otro, como en el caso de un infarto al miocardio, una falla ventricular que genere choque cardiogénico. Y en el caso del tamponamiento, como está aquí reforzado, es un choque obstructivo. Existe una definición también que todavía es vigente, que se llama el sepsis 3. Las definiciones del tercer consenso internacional de sepsis y choque séptico. Sepsis se refiere a una infección que por su gravedad ya ha afectado un órgano. Y a partir de este momento y de la siguiente diapositiva, para finalidad de su entrenamiento, cuando hablemos de una falla de un órgano, sí o sí estaríamos hablando de uno de estos 6 órganos. Esta clasificación, ¿ustedes la ven en toda su pantalla esta? Sí, yo sí la veo. También la veo. Ok, entonces si lo alcanzan a ver, vamos a platicar de ello. El sistema respiratorio, el sanguíneo, el hígado, el cardiovascular, el neurológico y el renal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A esta clasificación se le llama SOFA y es la clasificación, digamos, más accesible, fácil, que se puede hacer en todos los hospitales del mundo, que vale la pena que todo paciente con criterios de gravedad la tenga. Nosotros la pondremos cuando veamos el registro médico, y un paciente que está normal, que respira normal, sin oxígeno, no tiene disminución de las plaquetas, no tiene falla en el hígado, no tiene hipotensión, está neurológicamente perfecto con un Glasgow de 15 y que no tiene falla renal, ese tiene 0 puntos. Y así se van sumando. En la columna que estoy señalizando, donde ganan 1 punto, se denomina disfunción. Y a partir de 2 puntos se denomina falla. Entonces, pensemos, si tiene solamente poquito oxígeno y su relación entre la presión de oxígeno y el oxígeno que le estamos dando es alrededor de 400, ese tendrá disfunción respiratoria. Pero con oxígeno a flujo libre estará bien. Si solamente tiene menos de 150,000 plaquetas, pero más de 100,000, entonces el paciente tiene solo disfunción hematológica. Si tiene una elevación de las bilirrubinas totales entre 1.2 y 1.9, el paciente tendrá disfunción hepática, pero no falla todavía. Si está discretamente hipotenso, pero todavía no ocupa aminas, puede responder a líquidos, a posición, etc. Entonces el paciente tiene disfunción hemodinámica. Si solo tiene un descenso de 1 o 2 puntos en la escala neurológica de coma de Glasgow, quiere decir que habla, si nosotros le hablamos sin necesidad de tocarlo y que abra los ojos en cuanto llegamos, entonces solo tiene disfunción neurológica. Y finalmente, si la creatinina se encuentra entre 1.2 y 1.9, solo tiene disfunción renal. Pero conforme esto va empeorando, entonces sube a 2 cada uno de ellos, o sube a 3 cada uno de ellos, y en el estado de mayor gravedad sube a 4. Podría proponerles que se la aprendan, pero no, con que la conozcan está bien. Estos son los 6 órganos de los que entregamos reporte diario a los pacientes
o los familiares de la terapia intensiva, y vale la pena porque así ustedes sabrán si su paciente requiere soporte orgánico avanzado. ¿Quién requiere soporte orgánico avanzado? Del 2 para adelante, todos los órganos. ¿Cómo sería el de la respiración? Probablemente con ventilación, ya sea no invasiva o con ventilación invasiva. En cuanto a la coagulación, probablemente con transfusión de plaquetas en ciertos criterios acá en el 3 y 4. La función hepática con terapia de sustitución del hígado. En cuanto a lo neurológico, seguramente con aseguramiento de la vía aérea para evitar que tenga broncoaspiración y alteraciones relacionadas. Y a nivel renal, probablemente con algún tipo de diálisis, si es que ya está indicado en ese momento. Pues cuando ustedes trasladen pacientes con números del 2 al 4 en cualquiera de estos 6 órganos, estarán tratando pacientes con fallas orgánicas y requieren soporte orgánico avanzado, que es recomendable, por no decir indispensable, que es recomendable que lo reciban durante el tiempo que son trasladados. No es correcto que caiga su nivel de soporte solamente porque van en una ambulancia. Las ambulancias deberían ser extensiones de las áreas críticas y los pacientes no deberían sufrir ni empeorar su pronóstico por ser trasladados. Existe también una forma más fácil. Si no tenemos laboratorios y manera de medir todas esas funciones, pues existe algo que se denomina Quick SOFA, como si fuera SOFA rápido, ¿no? Y se determina que un paciente tiene una falla orgánica o sepsis si tiene una alteración en estas asociado a una infección. Para eso fue desarrollado. No fue desarrollado para trauma, no fue desarrollado para hipovolemia, pero vale la pena que lo conozcan. Si tiene una frecuencia de respirar mayor de 22 por minuto, si tiene alteración en el estado mental y si está hipotenso. Veamos esta. En el caso de los pacientes hipovolémicos, la pérdida de sangre o de líquidos del espacio intravascular es la causa del choque. Siguiente. En el caso del choque cardiogénico, algo ocurre que el corazón no tiene la capacidad de bombear correctamente y el sistema circulatorio de mantener la presión. En el caso del choque obstructivo, algo obstruye el llenado del corazón, por lo tanto su vaciamiento es pobre, ya que no se alcanza a llenar mucho. También puede ocurrir en obstrucciones de otro tipo, por ejemplo, en la obstrucción relacionada a la tromboembolia pulmonar, en los casos en que existe coartación de la aorta, en los casos de aneurismas, etc. Pero aquí pensar, lo más frecuente que podrían atender ustedes son personas con tamponamiento pericárdico. En el caso del choque hipovolémico, esta fotografía, este dibujo, es de lo más ilustrativo. Si la presión arterial cae por sangrado, entonces a nivel cerebral lo que encontrarán será pacientes que se encuentren con alteración del estado mental. No van a estar normales, pueden estar ansiosos, como lo vimos en el cuadro del capítulo de la TLS, pueden estar agitados, pueden estar desinteresados, pueden estar somnolientos, con alguna fase de alteración del estado mental. Y eso es clínico, eso lo ven ustedes desde que llegan e interactúan con la persona. La piel va a estar pálido, moteado, frío, pegajoso, es un sudor pegajoso. Cuando ustedes con los guantes puestos toquen la piel del paciente o del lesionado, se van a llevar la sorpresa que se quedan pegados la superficie de su guante. Si fuera alguien que ya tiene sonda, sería alguien que estaría sin producción de orina porque se ha sacrificado el flujo a algunos órganos para mantener el flujo a los órganos vitales. Y el riñón en agudo no sería un órgano vital. Igual que los músculos y la piel están mal irrigados, los riñones también estarían mal irrigados. ¿Cómo esperaría usted encontrar la frecuencia cardíaca elevada? De una manera que trata el corazón de compensar con frecuencia cardíaca
la disminución del volumen intravascular para mantener el gasto cardíaco. Y si hubiera oportunidad de medir las sustancias que se acumulan como parte de la pérdida del metabolismo con oxigenación, que se llama metabolismo aeróbico, entonces encontraríamos una sustancia típica que se denomina lactato. Y ahora sí llegamos a esta fotografía, que es una representación gráfica, visual, de la manera en cómo ustedes mirarán a sus pacientes en el momento en que los aborden. Estaban así de pálidos. Y la razón es, les hace falta hemoglobina, les hace falta eritrocitos y eso hace que la piel esté mal perfundida, por eso se ve pálida, y les hace falta también pues transporte de oxígeno. Así que ahí el trabajo es reanimar. Son pacientes que son difíciles de canalizar. Las venas no tienen el volumen intravascular como se observa en estas venas. Este sería fácil de canalizar, pero ¿qué tal estas? No se ven. Entonces, que sean capaces ustedes de establecer un acceso intraóseo a estas alturas es una prioridad, porque esos pacientes requieren ser reanimados de manera inmediata, no mucho tiempo, sobre todo si sus tiempos de traslado son largos. Si ustedes operan en sistemas rurales o, por ejemplo, para las personas de seguridad que están en el grupo, tienen incidentes con compañeros suyos, con elementos que en servicio reciban lesiones, que sufran lesiones que generen sangrado, puede ser que se encuentren en zonas alejadas y esos pacientes tendrían un peor pronóstico si solamente reciben un transporte rápido. Debe ser una combinación entre una evacuación rápida y segura, pero una restitución del volumen intravascular, a pesar de que no tengamos la capacidad de transfundirle sangre en la escena o durante el trayecto, pero evitamos que el paciente fallezca debido a que el corazón se queda vacío y pierde la perfusión. Es una medida que salva la vida a pesar de que los llevemos a un nivel de hemodilución máximo. Los pacientes jóvenes pueden soportar periodos relativamente cortos o quizá intermedios de un par de horas o incluso 3 horas, en donde pudieran tener hemoglobinas de, digamos, un 10% de lo normal, entre un 10 y un 20% de lo normal. Así que no tenerle miedo a las soluciones cuando estamos reanimando a alguien que lo requiere, porque es la única manera que existe para mantener la vida y posteriormente ya utilizarán la transfusión de componentes de la sangre. Bueno, estas 4 fases que están aquí en 4 columnas, que se refiere a el rescate o salvamento, en donde la meta es obtener la mínima presión sanguínea aceptable y alcanzar, realizar medidas que salven la vida. Es la fase de resucitación, que ahí es escrita como salvage. Después la de optimización. Ahí entonces pensar que todo el trabajo suyo en ambulancia va a ocurrir en la primera columna. Después, llegando a la sala de choque y pasando a quirófano o entrando a la terapia intensiva, según sea el caso, empezamos en la fase de optimización. Aquí lo que intentamos ya es proveer una adecuada disponibilidad de oxígeno, que no se pudo lograr en la ambulancia. Aquí mejoramos el gasto cardíaco, mejoramos la saturación central de oxígeno y mejoramos los indicadores de mala perfusión. Una vez que se ha operado, que ya no tiene sangrado ni externo ni interno, que se ha transfundido, etcétera, entonces mantenemos el soporte orgánico avanzado, minimizamos las complicaciones y esta fase se le denomina estabilización. ¿Ya vieron? Qué interesante es que esta no es estabilización. En realidad, en ambulancia no estabilizamos a nadie, ahí resucitamos. Y bueno, si pasan los días, la persona sobrevive, corregimos las lesiones, mantenemos los órganos bien soportados,
entonces soportamos la vida y llega un punto en el que tenemos que desreanimar o desescalar, ir hacia abajo. Quiere decir que entonces retiramos el soporte de aminas, alcanzamos balances negativos y nuestra meta aquí, que eran balances positivos porque sangró y sangró y sangró y ahora tengo que restituir el intravascular, en estos días, 5 días después o 7 días después, en fin, cuando sea necesario, cuando sea el caso, aquí desescalamos. Y estos balances negativos van a hacer que todo lo que el paciente se edematizó, se hinchó durante la fase de reanimación y optimización, aquí estamos sacándole esa cantidad de líquidos. Y eso es un arte de la medicina crítica, en donde mejoramos el pronóstico porque probablemente aquí nos quedó hinchado el cerebro, congestionado los pulmones, edematizado todo el cuerpo, pero aquí, para que el paciente pueda recuperar la fuerza, la autonomía, despertar, oxigenar de manera correcta, tenemos que lograr balances negativos. Quiere decir, más es lo que debe de egresar del cuerpo del paciente cada turno que lo que debe de ingresar. Pero para que lleguemos a esto necesitamos paciente vivo, así que para tener paciente vivo se ocupa ustedes reanimando en la ambulancia. No soluciones para vía permeable, no trasladar sin canalizar, no dejar de infundir volumen porque no tiene un acceso intravenoso, sino coger un intraóseo, o sea, ser competentes, ¿no? Que no se les muera en la ambulancia por exsanguinación. VIP es una estrategia que se propone en este artículo del New England, en donde dice B, ventilar y oxigenar, ¿no? Proveer del oxígeno necesario y infundir soluciones y mantener una cierta presión. Es muy interesante porque VIP en el 2013 propone en una revista seria, para esa época había mucha charla sobre si primero solo sueros y hasta muy después las aminas. Entonces se sabe que ambas cosas son importantes y permiten mejorar el pronóstico de los pacientes, incluso antes de que haya disponibilidad de sangre y de cirugía. La combinación de mantener la presión, no solamente con cargas y cargas y cargas de volumen, sino con el uso de agentes vasopresores, hace que el paciente no reciba líquidos de más, no tenga edema en ciertas zonas y que no se mantenga por periodos de tiempo largo sin alcanzar la presión arterial y la oxigenación, y eso hace que tenga mejor pronóstico. Así se llama este. 4 fases de la terapia de líquidos intravenosos. Y entonces, en la primera es resucitación, administrar fluidos para el manejo inmediato de las condiciones asociadas que ponen en riesgo la vida y que alteran la perfusión de los tejidos. Esa es la clave. Se los puse en rojo porque ese es nuestro trabajo en una ambulancia o como integrante de un equipo de reanimación. Después, ajustar el tipo de fluidos, pero eso nos toca ya en el hospital. Decidir la velocidad, las cantidades, de acuerdo al contexto y a lo que tengamos que optimizar todavía el paciente. Y posteriormente desescalar. Quiere decir minimizar la administración de fluidos o incluso suspenderla, ayudar a que se movilicen los líquidos del fluido extracelular y optimizar el balance. Estas 2 fotografías que vienen son un ejemplo de cómo naturalmente existe una entrada, una dinámica, una cinética de los líquidos en todo el cuerpo. Pero aquí estamos mostrando un capilar pulmonar, una vénula pulmonar, un saco alveolar, una cantidad de líquido alveolar que se forma naturalmente por la entrada desde el vaso sanguíneo y una salida de líquido generada por las proteínas de la sangre o del plasma que genera una presión oncótica y la traen, y la presión que tienen esos capilares hace que entre líquido. Pero esa dinámica de producción y eliminación de líquido hace que todo se encuentre de una manera normal y que la distancia que tiene
el oxígeno para ir desde el eritrocito aquí, desde el alveolo aquí al eritrocito aquí, sea así, corta. Y la misma distancia es la que tiene que recorrer el dióxido de carbono para llegar al alveolo y de ahí salir. Pero en esta existe una condición diferente de inflamación y de cambios asociados que genera que la distancia que tiene que recorrer el dióxido de carbono para salir y el oxígeno para llegar a las células es mayor. ¿Sí la ven? Todo esto que se encuentra aquí en blanco con puntitos amarillos es edema intersticial. Y todo ese edema intersticial puede ser generado porque hemos incrementado la cantidad de líquidos aquí, incrementado la presión hidrostática, disminuido por dilución la presión osmótica u oncótica, y entonces generamos que el líquido se fuga. Y se fuga hacia los sitios donde no queremos. No queremos agua dentro de los alveolos, no queremos agua en el intersticio, porque esto nos genera primero disfunción y después falla respiratoria. Y se sabe que impacta en el pronóstico. Esto es clásico y quienes ya hicieron su primer certificación ya lo conocen, los que lo están viendo por primera vez. Es una forma muy fácil. Así se resume. ROS-D, la primera letra de cada una. Rescue, resuscitation, rescate, lo que vimos aquí, salvamento. Es básicamente el momento en el que trabajamos nosotros en la ambulancia y evitamos que una persona muera por sangrar. Y eso puede ser un periodo de minutos o de horas hasta que el paciente se encuentra en un área quirúrgica donde le pueden además operar y transfundir hemocomponentes. Ahí se optimiza y esta optimización y esta estabilización continúan en la terapia intensiva. Una vez que ha tenido, como hemos platicado, la resolución de sus lesiones, la estabilización y el soporte orgánico avanzado y el paciente tiene mejoría, entonces se descala con la intención de que pueda ser despertado, extubado y vuelto de nuevo a la vida. Otra forma de esquema sería este. Este es el estatus de volumen, esta flechita que va hacia acá. Y estas 4 palabras y 4 columnas son las que hemos visto en la foto anterior. Aquí estamos reanimando, por lo tanto, ¿qué ocupamos? Estar hipovolémico, miren, reanimar, 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 reanimar. Esta parte nos toca en ambulancia. Y luego, pues entramos a quirófano y aquí optimizamos. Aquí salimos de quirófano, imaginen, y seguimos optimizando en la unidad de cuidados intensivos. Estabilizamos y mantenemos la función de órganos avanzada del paciente durante los días que sea necesario, los retornos que deba tener al quirófano. Y una vez que ya no tenemos nada más que operarle y hemos resuelto la función de todos los órganos, entonces empezamos a desescalar. Vean como aquí al subir escalamos y aquí al bajar desescalamos. Escalamos, desescalamos. Y esa meseta está entre estas 2 columnas, la de optimización y la de estabilización. Entonces, ¿por qué es importante repetirla y tratar de encontrar para ustedes todas las formas de explicarlo? Pues porque no estabilizamos en ambulancia. Jamás. Aquí rescatamos, resucitamos, reanimamos. La palabra que quieran usar de esas es correcta, pero no estabilizamos. Estable es algo que no se mueve, es algo que es estático. Y esa es esta tercera fase, donde ya tenemos buenas funciones del organismo y si no, trabajamos para obtenerlas y si no las alcanzamos, entonces tenemos que descalar. Quizá no las alcancemos porque el paciente está muy hinchado, tiene mucha agua en los pulmones. Entonces tenemos que, ya que funciona bien los riñones, apoyarnos de ellos para ir disminuyendo la cantidad del líquido dentro del cuerpo y la congestión pulmonar que puede tener el paciente. En el caso de que sigamos aquí sin tener buena función de los riñones, probablemente utilicemos una estrategia como por ejemplo la hemodiálisis y entonces
mediante una estrategia de sacarle agua al organismo que se llama ultrafiltración, que hacemos sustituyendo la función de los riñones. Pero es un trabajo más allá. Este rectángulo rojo muestra nuestro tiempo de trabajo como técnicos en urgencias médicas y siempre es resucitación. Puede ocurrir en cualquier ambiente. En estas fotografías, pues tratamos de ejemplificar algunos de ellos, ¿no? Aquí es una foto muy vieja. Y en este caso estamos mostrando unas bombas de infusión que son grado hospitalario para un paciente que requería soporte orgánico avanzado, ventilación mecánica, mantenimiento de la anestesia. Esta línea blanca aquí es un hipnótico, un medicamento para dormir y medicamentos para la fuerza del corazón, para el control de la velocidad del corazón, en fin, etcétera. Pues puede ocurrir así en traslado de eso con aquel tipo de bombas o con este. También son las ventanas de un jet y lo que estamos viendo aquí es un paciente hiperdinámico en una fase de reanimación que tiene cargas de volumen y de manera simultánea tiene soporte de fármacos vasopresores. Hay cosas que pueden ser, por supuesto, muy básicas como este, que como el video que observamos, es un normogotero. O sea, gotitas que sumadas, cada 20 gotas nos dan 1 mililitro. Quiere decir que un suero de 1 litro, pues tiene 20,000 gotas de estas. Y que la manera de pasarlas, pues puede ser muy rápida, como pasarlas en 2 cargas de 10 minutos o en 2 cargas de 5 minutos y seguirnos con la siguiente solución o calcular los mililitros que requiere nuestro paciente para los cuidados. Los talleres revisaremos y aprenderán o repasarán los que ya lo saben la cantidad de flujo que puede recibir una persona a través de una canalización, ¿no? Aprenderán por los colores generales, el calibre de los catéteres intravenosos cortos, llamados punzoCATs o como le llamen en donde ustedes trabajen, y el equipo normal que tiene vías y zonas para conectar los sueros y o las jeringas. Ese tipo de tomas es muy interesante porque tiene una rosca que está cubierta, bueno, es una rosca para embonar ahí una conexión de otra solución y que tiene una goma. Esa goma es interesante porque si la conocen, pues saben que aquí, si van a pasar una dosis de un fármaco, se conecta directamente la jeringa, pero no la aguja. Entonces, no es infrecuente que alguien que no las domina puede aquí pincharle con una aguja y entonces ahora tiene un hoyito de fuga y ya quedó mal, ¿no? Entonces, para que lo vayamos conociendo. En los talleres pues van a practicar con eso. Pero para quienes no vengan a los talleres, esta clase de tomas nunca se pica. Aquí se le quitan ustedes la jeringa la aguja a su jeringa y aquí la embonan. Y lo mismo para las habilidades de las personas a través de la vía intraósea. La vía intraósea es indispensable para quienes atiendan personas de primer contacto. Y la razón pues es básica. Si no puedes coger una vena, el paciente se te puede morir en la cara, en la ambulancia, en el medio de transporte que tenga, sea terrestre, aéreo, lo que sea, simplemente porque se te muere exsanguinado. El corazón se queda vacío y no hay manera de que lo alcances. Así que dominar los accesos intravenosos, intramusculares e intraóseos es una competencia básica para ustedes. ¿Qué podemos resumir? En la hipovolemia grave a nivel prehospitalario, lo más urgente, lo más importante es utilizar soluciones cristaloides y recordar que estamos ahí en la fase de la ROSDI, estamos en resucitación. Con criterio, analizando qué tan hipotenso, qué tan desorientado está, qué tan mal perfundido de la piel, qué tanta evidencia hay de sangrado externo o interno, la reanimación se realice en cargas, en retos de volumen,
en tiempos cortos y que podamos tener un control. Así hayamos pasado 1, 2, 3, 4, 5, la cantidad de cargas de, por ejemplo, 500 mililitros que ustedes determinen, lo recomendable es que vayan siempre antecedidas de una evaluación. Y es una evaluación rápida que lo pueden hacer a simple vista para que no dependan o no crean que dependan de tecnología. En las charlas previas he puesto monitores, he puesto transductores para que cuando ustedes roten a un hospital, nadie me los haga menos. Pero en esta charla hemos puesto solamente conceptos y lo importante es que usted observe a su paciente, conozca el mecanismo de la lesión y tome la decisión de reanimarlo. Y nadie va a estar ahí con usted. Cada caso vale la pena que pensemos cómo está el gasto cardíaco, cómo está la perfusión, cómo está la oxigenación, qué datos clínicos tiene de daño a órgano blanco y si el paciente requiere o no reanimación con líquidos. Generalmente su respuesta, si piensan ordenado de esa manera, va a ser sí requiere y van a estar en la R del esquema de ROSD de reanimación. La decisión se sugiere hacer mediante los datos de mala perfusión o de mala irrigación sanguínea, neurológicos, de la piel, de la frecuencia del corazón, de la presión arterial, de la frecuencia respiratoria y tenerse confianza. Si ustedes lo ven chocado por hipovolemia, está chocado por hipovolemia. Por supuesto, quienes tengan dirección médica, es el momento de avisar y en lo que se canaliza el paciente seguro ya tendrán la autorización. Y si no tienen dirección médica, entonces tienen una mayor responsabilidad y las decisiones que tomen las tomarán de una forma correcta. Recordar, cada caso es este esquema, esta forma de pensar es una extraordinaria herramienta para trabajar, para que siempre tomen buenas decisiones. No vale tener esta clase y las anteriores y las del futuro y que los pacientes lleguen bajo su cuidado, chocados a urgencias, sin que les hayan pasado 100 mililitros de volumen. Eso sí, pues es una falta de respeto. Eso sí no puede suceder a partir de ahora. No es que tengan conocimientos avanzados. Lo que estamos viendo es lo más básico de lo más básico. Pero si van a utilizar soluciones intravenosas, esto mínimo básico sí lo deben de dominar. Y la administración en bolos permite recuperar rápidamente la presión de perfusión y por lo tanto transportar oxígeno. Un paciente puede estar intubado, por ejemplo, pero si se exsanguina, se les va a morir intubado. Entonces necesitamos, sí quizá intubarlo o sí ponerle un supraglótico o sí ventilarlo con mascarilla o sí abrirle a la mascarilla de oxígeno a flujo libre, pero además necesita que el corazón no se quede vacío y que las venas no se queden vacías y que las arterias no se queden vacías. Así esté hemodiluido, ese paciente continuará con vida por cierto tiempo, porque es choque grave y profundo, pero en ese tiempo hay que llegar al hospital y que sea un hospital correcto. No puede ser un hospital que no tenga cirujano, ni un hospital que no tenga banco de sangre. Ese sería pues ensombrecer el pronóstico del enfermo, ya que fallecería ahí. Los pacientes tienen que ser trasladados a hospitales, si no de trauma, sí por lo menos a hospitales de segundo nivel, donde tengan manera de entrar a quirófano y transfundirle. Pues no me queda duda. Ahorita ya vimos lo que fueron los tipos de choques que tenemos, que son 4: el distributivo, hipovolémico, cardiogénico y obstructivo, ¿no? Solamente es poder ya por mi cuenta volver para identificar cada uno de ellos, ¿no? Y a través de lo que le llamamos SOFA, podemos, bueno, no es necesario tener un laboratorio a la mano para poder tener lo que es pues una idea de cómo se encuentra nuestro paciente, ¿no? Si estamos en las escalas, desde del número 1, pues es una disfunción, ¿no? A partir del número 2, 3,
al 4, estamos hablando ya de una falla, ya sea respiratoria, mm, hepática, neurológica, renal. Eh, para mí ahorita es lo más sobresaliente de esta charla que estamos teniendo. Ok, muy bien, muchas gracias. Maravilloso. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Y no se preocupen en este punto por todos los tipos de choque. Okay. Para este nivel, para estos días en que vamos, vale oro, nos quede perfectamente claro un tipo de choque y después vamos al siguiente. Las clases típicas de choque, que los mezclan todos, egresan alumnos perfectamente confundidos. Entonces, no preocuparse. Todavía tenemos muchísima información básica que revisar sobre la reanimación, sobre el manejo de la hipovolemia y sobre las palabras que se utilizan. Osmolaridad, osmolalidad, y hacer la comparación de las soluciones con el interior de los vasos sanguíneos es parte de lo que nos falta, pero vamos tomando el ritmo que creo que va a ser más digerible toda la información y sobre todo para las personas que están haciendo repaso en este curso, interesa mucho que los conceptos básicos los tengan perfectamente controlados. Las personas que van a aprender a tomar signos vitales y a hacer tratamientos parenterales por primera vez, pues ya nos vamos a ver el siguiente fin de semana para nuestros primeros talleres y ahí podemos aclarar cualquier duda que tengan ustedes, llevarse una listita de dudas y tendremos al inicio y al final de la sesión presencial oportunidad de resolver cualquier duda de estas semanas que llevamos de diplomado. Okay. ¿Alguien que tenga algún otro comentario o duda? Yo, Doc, buenas noches. Ya no alcancé yo entré un poquito tarde, ya no alcancé a comprender en relación a la administración de solución. Existe uno que es el osmogotero y microgotero, ¿está bien? Sí. El osmogotero es para administrar volumen, ¿no? No sé si pudiese reforzarme esa parte. Sí, con mucho gusto. Veamos esta fotografía. Los pacientes, cuando ustedes decidan en qué tipo de equipo de venoclisis van a utilizar para canalizar a su paciente, pues la recomendación general para adultos es utilizar normogotero. Es decir, lo canalizamos con punzos de los calibres al menos de hacia arriba. Es un calibre 18G. Ya veremos eso con detalles, pero al menos de eso hacia arriba, sobre todo en los pacientes que tengan datos de sangrado y utilizar normogoteros y sería una cámara donde está hasta este punto lleno con solución y la mitad superior de la cámara se observa que es aire porque aquí se puede observar la gotita que va cayendo. Trataré de ponerte una fotografía, Jonathan, de las que vimos antes de que egresaras a la reunión, en donde se observan las características de los contenedores de estas soluciones. Estas soluciones actualmente vienen en una forma de plástico que es un plástico suave y ese plástico suave tiene algunas características. Cuando tú lo ves de lado, está graduado. A ver si en esta de Harman se mira. Está graduado. Tiene una graduación si está así parado y tiene una graduación del otro lado por si está de cabeza conectado. Mira, miren, aquí se puede apreciar. Aquí, de aquí, cada 100 mililitros tiene una marca hasta llegar al 1000 en caso de que esté parado. Y las dos etiquetas tienen estas letras.
se pueden leer bien, y si lo pones de cabeza, o sea, si lo giras, voy a intentar girar esta diapositiva. Creo que luego no se mueve mucho porque estamos transmitiéndola, pero es simplemente un ejercicio. Si ustedes lo giran, lo que se van a dar cuenta es que acá tienen las letras de cabeza. Entonces, lo pueden leer al derecho y lo pueden leer al revés. ¿Ya lo ven? Es interesante. Y los números del otro lado los tiene como que se van vaciando así, 900, 800, 700, 600, 500, así hasta llegar a que se acabe. Entonces, son de un plástico que es colapsable. Y entonces, conforme una solución se va vaciando, el plástico se va colapsando. Pero todo eso está bien. Antes había botellas que eran de vidrio, pesaban muchísimo, se podían romper, causaban accidentes cayéndosele encima a los pacientes y pues eran de vidrio duras. Estas no pesan nada, son muy ligeras, solamente pesaría pues el kilo de agua, ¿no? El litro de agua. Y además se pueden comprimir. De todo eso es lo más importante. Así que si usted tiene un paciente al que le ha decidido restituir el volumen intravascular y correremos de nuevo el video. Y esta velocidad a la que está rodeando aquí, que me lo sigue explicando ustedes, a veces le está pasando el chorrito, no es suficiente para alcanzar la velocidad de animación que ustedes quieren. Entonces comprimen la bolsa y esto se convierte en un chorro a mucho mayor velocidad si el punzo que conectaron y la vena que están utilizando lo permiten. Entonces, el utilizar normogotero, que habitualmente no es nuestro determinante límite de flujo, sino el punzocat, esta sería la decisión más importante. Ya lo veremos cuando veamos las características de los punzos y la velocidad de flujo. Esta sería la decisión. Entonces, todos los que atiendan en ambulancias que hacen primer contacto deberían de tener los punzos más gruesos disponibles. Parece que el más grueso será creo que un número 14. Este es un número 18 y mientras más incrementa el número, se va haciendo menor el calibre. Mientras más disminuye el número, se va haciendo mayor el calibre. Aquí seguiría un 20, que es un color, seguiría un 16, que es un color gris. Luego seguiría un 14, que es un color anaranjado. Y es un punzo además muy útil porque esa aguja gruesa la pueden utilizar para varias cosas. Entre ellas para una descompresión de un neumotórax a tensión. Así que si no tienen ahorita punzos de grueso calibre en su ambulancia, ya es tiempo de ir gestionando lo necesario para que dispongan de ellos, porque podría servirnos para reanimación con líquidos intravasculares, utilizando, por supuesto, como Jonathan preguntó, normogoteros, soluciones que sean ya sea de bolsa o de este plástico suave que hemos mostrado, y que no sea este punzo su limitante para la velocidad del flujo. Y microgoteros, los microgoteros dan una gotita que es 3 veces más pequeña que la gota de un normogotero. Entonces, 60 gotas pequeñas son 1 mililitro. Quiere decir que 1 litro tiene 60,000 gotas. Y se utiliza en pediatría en una cosa que se llama Metricet, que es un depósito, ya los veremos con detalle, que es un depósito, tal vez aquí hay uno. Estos de aquí, es un depósito que tiene una capacidad de 100 mililitros. Voy a tratar de incrementar el tamaño, a ver si se puede. Este de aquí tiene una capacidad de 100 mililitros y aunque este está conectado a bombas, habitualmente los van a utilizar ustedes en condiciones en las que no quieren que se pase una mayor cantidad de volumen
en las que tienen un flujo regulado, generalmente para pacientes pediátricos, o en un caso extremo, si no dispusieran de bombas, probablemente en microgotas se puede, en condiciones atmosféricas estables, de presión arterial más o menos estable, de movimiento más o menos estable y muy bien vigilado, regulando la velocidad de flujo de las microgotas, establecer una perfusión de algo. Eso es algo que se hacía en el pasado y funcionaba, ¿no? Pero evidentemente no es algo tan exacto como utilizar una bomba de infusión. Entonces, microgoteros, generalmente conectados a un Metricep que le caben 100 mililitros y es para volúmenes bajos. Y si estamos hablando, Jonathan, y todos de reanimación, utilizar soluciones así en envase plástico que se parezcan a las que hemos mostrado al inicio de la charla, con normogoteros y que nos den sobre todo la posibilidad de reanimar en bolo. Perfecto, Doc. Entendido. A tus órdenes, Jonathan. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Buenas noches. Pues bueno, creo que los temas que hemos visto en estas clases pues van todas de la mano, ¿no? Se me complicó un poquito la primera parte que vimos, pero pues de todos modos llega al punto de lo que es el uso de las soluciones, ¿no? Y hacer el buen uso de ellas, ¿no? Yo sí tengo una duda, es con respecto a las contraindicaciones que traen ambas soluciones, tanto como el cloruro de sodio como la Harman. Me había enfocado un poquito más en lo que es la solución de cloruro de sodio y había encontrado una contraindicación donde decía que, perdón, la Harman. Decía una contraindicación en que no debe de administrarse en pacientes con diabetes mellitus. La razón es de que pues contiene el lactato y es un gluconeogenético, es decir, promueve la producción de la glucosa. Entonces, creo que también antes de administrar algún tipo de solución, pues tenemos que conocer lo que es el sample, ¿no? Si padece alguna enfermedad o simplemente tenemos que basarnos en los signos vitales que estamos pues encontrando en el momento, ¿no? Me refiero porque pues a veces uno está a borde de una ambulancia y pues te llegas a encontrar a lo mejor un paciente pues que sufrió un trauma, ¿no? Entonces, pues al administrar tú ciertas soluciones, pues desconoces a lo mejor esta parte, a lo mejor que tu paciente pues era diabético, ¿no? Entonces, pues es muy importante conocer las contraindicaciones de cada tipo de soluciones. ¿Sí? Sí, Yasmin, me parece muy, muy interesante y muy acertado tu comentario y qué bueno que investigas. Sí, para finalidad de un entrenamiento de la clase que hacemos, importa mucho dividir los conceptos. Pensemos, vamos a imaginar el paciente diabético que tú dices, pero que el riesgo de la vida en este momento es el choque hipovolémico. Independientemente del nivel de glucosa que tienes, lo que importa es salvar la vida. Ahora, cuando veamos diabetes y complicaciones agudas, ahí lo vamos a aclarar muy bien. La solución correcta en esta época para reanimar por hipovolemia, que no es por sangrado, sino por deshidratación, como alguien que tiene cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar,
no cetósico, y que tiene una gran cantidad de déficit de líquidos, la solución correcta para usar en esos pacientes diabéticos es la solución cloruro de sodio al 0.9%. Las razones son varias. Contiene potasio y los niveles de potasio pueden estar alterados, contiene lactato y, como dijiste, es una sustancia a partir de la cual, metabolizándose, se puede producir glucosa y dióxido de carbono y agua libre. Y las prioridades, pero sí hay que decir, las prioridades cuando esté reanimando en el intravascular, cuando esté reanimando a un paciente, ya sea con cetoacidosis diabética o ya sea con estado hiperosmolar no cetósico, que no tienes la obligación de distinguirlo en la ambulancia, con que le tomes el azúcar y sepas que marca high, que marca muy alto, más de lo que tu glucómetro puede dar, o que el paciente huele a dulce el aliento, o que la respiración es una respiración acidótica y que además sabes que está totalmente deshidratado, se le observan las mucosas deshidratadas y la familia te lo dice que lleva así mal un día, 3 días o una semana. Ese paciente tiene, adelantándome a aquella clase, tiene 3 prioridades. O sea, su prioridad está en un orden de 3 puntos. 1, restitución del volumen intravascular, que no se te muera chocado. 2, corrección de los electrolitos, principalmente los niveles de potasio, que no se te muera de una arritmia. Y 3, y último, que no nos toca en la ambulancia, jamás cometer ese error, los niveles del azúcar. Los niveles del azúcar jamás, absolutamente, jamás, bajo ningún contexto, se tratan utilizando insulina en la ambulancia. Porque la posibilidad de que muera de arritmias por descenso brusco de los niveles de potasio es mucho mayor que cualquier beneficio que le podamos ofrecer. Entonces, todo eso que digo, lo digo porque veo que lees, seguramente hay más personas del grupo leen también, y lo que interesa es que tengan todo el back médico que les debe dar su director médico, y de ninguna manera nuestra meta es corregir los niveles de azúcar. Nuestra meta es restituir el volumen intravascular. La siguiente estafeta la cogemos en el hospital haciendo la corrección de electrolitos, y la siguiente estafeta, mantenemos esa, y la siguiente es corregimos las causas que desencadenaron esa complicación de la diabetes y corregimos los niveles de azúcar. Pero eso lo hacemos en la terapia intensiva muchas horas o incluso días después de la reanimación que ustedes comenzaron en su ambulancia al tener contacto con las personas. Y para fines prácticos y fáciles de ustedes y de su dominio de los temas, no mezclar todavía, no mezclar trauma con cetoacidosis diabética, no mezclar choque hipovolémico grave con estado hiperosmolar. Vamos a aprender las cosas separadas, y en el futuro, cuando ya veamos abordaje sistemático, nos va a servir mucho el conocimiento previo que tenemos y será maravillosa la forma de integrarlo, pero en este momento hagámoslo fácil para todos. Muchas gracias. Sí, Jazmín, estoy al pendiente. Tenemos 15 minutos. Ok, esta charla la vamos a segmentar en pedacitos para que sea fácil de escuchar y que la puedan repasar. Para las personas que están en el programa híbrido, este domingo vamos a tener nuestra primera reunión y trabajaremos haciendo la revisión o la asesoría con todos para la toma de signos vitales, y será una de las, al ser la primera sesión, será una sesión larga de 6 horas en la que revisaremos material correspondiente a la atención inicial de las lesiones, como digamos que si están en el curso dominen perfecto algunas técnicas
y tomaremos los videos para en la semana subirlos y que todas las personas que están en línea puedan hacer las prácticas en el lugar donde trabajen, y esa será nuestra siguiente actividad en casa. Entonces, en la actividad en casa vamos a hacer de la forma que se les haga más fácil para reportarlo. Puede ser hacia la plataforma o en ese grupo que tienen, que Agustín organizó, que puedan enviar sus fotografías. Todas las destrezas las haremos por al menos a una docena de personas, tratar pues de convencer a sus amigos o a sus vecinos o a sus compañeros de trabajo para que se dejen auscultar, para que se dejen tomar la presión arterial, para que se dejen tomar la temperatura, y podamos tener nuestra evidencia. Así que haremos así. 12 fotos, no tienen que tener calidad, ni resolución, ni ninguna característica especial. Simplemente es su demostración. Las pueden poner todas en una plantilla de PowerPoint, así sus 12 fotos, y enviar una diapositiva por cada técnica que realicen. Y si alguno tiene alguna dificultad en especial porque no tenga acceso a un baumanómetro, a un estetoscopio, o un termómetro o algún dispositivo, favor de hacérnoslo saber y vemos de qué manera podemos ayudar para que esa dificultad sea superada. El objetivo es que todo el mundo encuentre la manera de practicar, y si podemos ayudarlos, cuenten con nosotros. Y